The Apple Watch Series 10 is here. It has the biggest display ever. It's also the thinnest Apple Watch ever, making it even more comfortable on your wrist, whether you're running, swimming, or sleeping. And it's the fastest charging Apple Watch, getting you 8 hours of charge in just 15 minutes. The Apple Watch Series 10, available for the first time in glossy jet black aluminum. Compared to previous generations, iPhone XS or later required. Charge time and actual results will vary. I'm looking for my perfect pair of Abercrombie denim. There's nothing better than the perfect jean and going out top combo, or an outfit that perfectly matches your plans. Abercrombie's relaxed jean goes with every occasion. Date nights or going out with friends. Right now, get 25% off almost everything at Abercrombie to plan your Valentine's outfit. Offer valid in stores and online January 23rd, 2025 to January 28th, 2025 in the U.S. and Canada. Exclusions apply as indicated. Online price reflects discount. En este video, revelaremos el poder de la sal como arma poderosa en la guerra espiritual. Hablaremos de forma clara y sencilla para que todos puedan entender su uso correcto y puro. Mantente atento. ¿Sabías que hay 3 maneras de usar la sal para romper todas las maldiciones y traer bendiciones de abundancia a tu vida? ¿Por qué crees que Jesús les dijo a sus discípulos que ellos son la sal de la tierra? Quédate hasta el final de este video, ya que allí te revelaré la respuesta, y te aseguro que quedarás asombrado por las revelaciones sobre la sal como arma espiritual. Primero que nada, debemos reconocer una verdad absoluta. Todo fue creado por Dios, a través de Él y para Él. Nada existe fuera de su voluntad, y esto implica que Dios creó la sal con un propósito. No hay absolutamente nada en este mundo que no haya sido creado por la poderosa mano de Dios. Por Él fueron hechas todas las cosas, y esta verdad resuena en cada grano de sal, en cada gota de agua, en cada chispa de fuego. Dios concibió la sal incluso antes de que existiera la vida. En Génesis leemos que, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Como la sal es un mineral, fue creada desde el principio. La Iglesia evita a menudo discutir que Dios concede autoridad no solo a los seres humanos, sino también a las plantas, los animales y los elementos. Todo tiene un propósito divino. Consideremos el fuego y el agua. El fuego tiene la autoridad de consumir todo lo que toca, mientras que el agua tiene el poder de dar vida. Asimismo, a la sal se le otorgó la autoridad de sazonar y conservar. El fuego devora, el agua da vida y la sal preserva y purifica. Cada elemento es un instrumento en manos del Todopoderoso. Reflexionemos profundamente. Todos los elementos del mundo tienen un propósito divino. Así como la sal preserva los alimentos, ¿no preserva también nuestra fe en tiempos de prueba? Quiero hacer una breve pausa para animarte a compartir tu experiencia con la sal en los comentarios. Muchos de ustedes se sienten inspirados y fortalecidos al escuchar los testimonios de otros cristianos. Muchas personas han encontrado alivio y curación mediante el uso de sal. Por ejemplo, una hermana vio un cambio milagroso en su vida después de ungir sus manos con sal. ¿Te sentiste mejor después de usar sal en tus oraciones? Cuéntanos tu historia y cómo Dios actuó en tu vida a través de este poderoso mineral. Sigamos con el vídeo. En la antigüedad, la gente creía que la sal tenía un poder increíble. Conservaba la carne, condimentaba los alimentos y, sorprendentemente, se usaba como moneda en la antigua Roma. Los funcionarios recibían su salario en sal, de ahí la palabra salario. Jesús habló en parábolas para enseñar, pero no todo fue simbólico. El aceite, el pan y el vino desempeñan papeles sagrados en la fe cristiana. Entonces, ¿por qué aceptamos el uso del aceite sin cuestionarlo, pero dudamos del poder de la sal? Algunos creen que la sal es algo maligno, usado en rituales oscuros. Esto es una mentira del enemigo. Recuerde Juan 10. El ladrón solo viene a hurtar, matar y destruir. El enemigo
quiere robar la verdad sobre la sal. Lo espiritual se manifiesta en lo físico. Dios usa lo que creó para cumplir su voluntad. Considere el ejemplo del aceite. El aceite de unción se menciona 20 veces en las Escrituras. Se usaba en el Antiguo Testamento para ungir la cabeza del sumo sacerdote y sus descendientes, así como el tabernáculo y sus muebles, para marcarlos como santos y apartados para Jehová. Puedes leer ejemplos de esto en Levítico 8 y Éxodo 25. Sin embargo, a los judíos se les prohibió estrictamente replicar el uso del aceite de unción para fines personales, como leemos en Éxodo 30. La receta del aceite de unción contenía mirra, canela y otros ingredientes naturales. No hay indicios de que el aceite o sus ingredientes poseyeran algún poder sobrenatural. No era el aceite lo que tenía poder sobrenatural, sino la obediencia a Dios en el ritual, lo que demostraba la santidad. Si Dios te dice que unjas con aceite, hazlo. Reflexionemos profundamente. Dios nos llama a usar sus creaciones intencionalmente. Si Él nos dice que unjamos con aceite, lo hacemos. ¿Por qué no hacer lo mismo con la sal? Estamos ignorando un arma poderosa que Dios nos dio. La sal, como el aceite, tiene un lugar sagrado cuando la usamos según la voluntad de Dios. Mateo 5 dice, «Vosotros sois la sal de la tierra». No permitamos que el enemigo nos robe esta verdad. Solo 4 pasajes del Nuevo Testamento mencionan la unción con aceite. En Lucas 7, María unge los pies de Jesús en adoración. En Santiago 5, los ancianos de la iglesia ungen a los enfermos para sanarlos. En Hebreos 1, Dios unge a Jesús con óleo de alegría y declara, «Tu trono, oh Dios, es por el siglo del siglo». Estos actos nos muestran que Dios usa lo material para reflejar lo espiritual y cumplir su voluntad. Consideremos otro ejemplo, el bastón de Moisés. Dios concedió poder a la vara que Moisés llevaba en sus manos para manifestar su fuerza. Jehová preguntó, «¿Qué es eso que tienes en la mano?». Moisés respondió, «Un bastón». Entonces Jehová dijo, «Echadle abajo». Moisés lo arrojó al tierra y se convirtió en serpiente. Y Moisés huyó de ella. Con esto creerían que Jehová se había aparecido a Moisés. Los profetas usaban agua, sal, aceite, mantos y varas en sus ministerios. No adoraban estos objetos, sino que los utilizaban como herramientas en actos proféticos. Todo lo que discutimos está basado en la Biblia. No se ha cambiado nada. Es simplemente la palabra de Dios. El enemigo es un usurpador. En algunos países se dice que alguien es salado para referirse a una persona con mala suerte, asociando esto con la brujería, ya que se sabe que los brujos usan la sal para maldecir. Negar estas prácticas sería ignorar la realidad del mal en el mundo. Existen personas malas y perversas. No existe magia blanca que provenga de Dios. Todo acto que no sea guiado por el Espíritu Santo y la Biblia es brujería. El enemigo, como usurpador, imita y corrompe lo que Dios crea, tratando de utilizar las armas de Dios para su beneficio. Satanás ofreció a Jesús los reinos del mundo, una autoridad robada al hombre. Mateo 4 cuenta cómo el tentador ofreció a Jesús los reinos del mundo, aunque estos fueron dados al hombre por Dios. Lo llevó a una montaña muy alta, le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo, «Todo esto te daré si postrado y me adoras». Pero el hombre, por su desobediencia, fue despojado de esta autoridad, permitiendo a Satanás usurpar los reinos del mundo. Reflexionemos profundamente. ¿Somos conscientes de cómo el enemigo intenta corromper lo sagrado? ¿Usamos las herramientas que Dios nos ha dado con reverencia y propósito? Recordemos siempre que lo material puede ser reflejo de lo espiritual, y nuestro deber es utilizar estas herramientas con fe y obediencia a Dios. Como dice en Efesios 6,
Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de oscuridad y contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. La Biblia sugiere que Dios y sus profetas fueron los primeros en usar sal después de que se creó el mineral. Es bien conocida la historia de Sodoma y Gomorra, narrada en Génesis 19. Buscando placeres mundanos sin la guía de Dios, eligió vivir en las ciudades de Sodoma y Gomorra que estaban sumidas en la depravación sexual y el pecado. La maldad de estas ciudades subió al cielo y Dios decidió destruirlas como castigo. Sin embargo, Dios también castigó a la esposa de Lot por su desobediencia, convirtiéndola en una estatua de sal. Aquí vemos que la sal se utilizaba como instrumento de justicia divina. No fue Satanás quien usó la sal para castigar, sino Dios mismo, ejerciendo su justicia sobre el pecado de la desobediencia. En Levítico 2 leemos: «Sazona con sal todas tus ofrendas de cereal. No os olvidéis de añadir a vuestras ofrendas la sal del pacto de vuestro Dios». Este versículo nos muestra que la sal también se usaba para sellar convenios sagrados entre Dios y su pueblo. La sal, en este contexto, era más que un simple condimento o conservante. Representaba un pacto, un símbolo de pureza y compromiso entre Dios y su pueblo. My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. Be honest. When's the last time you had a homemade meal? We get it. Between meetings, workout classes, and the kids' after-school sports, who's got time to cook? That's where HelloFresh comes in. No matter how busy you get, HelloFresh has everything you need to get an easy, home-cooked meal on the table. With flavor-packed recipes like Parmesan herb-crusted salmon, you'll be filling your kitchen with the cozy aromas of a homemade meal in no time. So go ahead, try HelloFresh. It's homemade, made easy. Learn more at HelloFresh.com. La alianza de la sal era eterna, inquebrantable, un signo de una conexión duradera con el Creador. Volviendo al Nuevo Testamento, es importante entender por qué Jesús usó sal en sus parábolas. Cuando dijo a sus discípulos: «Vosotros sois la sal de la tierra», no estaba hablando solo de condimento, sino de algo mucho más profundo. La sal, en este contexto, representa la preservación de la fe y los valores espirituales. Jesús estaba llamando a sus seguidores a ser una fuerza de preservación en este mundo, manteniendo la pureza y la justicia en medio de la corrupción y el pecado. También les advirtió acerca de la pérdida de la esencia espiritual, diciendo: «Si la sal pierde su sabor, no sirve para nada, excepto para ser tirada y pisoteada por los hombres». Esto significa que si perdemos nuestro propósito divino, nos volvemos espiritualmente ineficaces. El poder de la sal en la guerra espiritual radica en que simboliza la pureza, la preservación y la protección. Cuando se usa con fe y de acuerdo con la voluntad de Dios, la sal puede convertirse en un arma contra las fuerzas del mal. Así como la sal preserva los alimentos contra el deterioro, también puede preservar nuestras almas contra las influencias corruptoras del enemigo. También debemos recordar que el uso de la sal en la Biblia no es solo físico, sino espiritual. La obediencia y la fe en Dios es lo que realmente activa el poder de estos elementos. Así como el aceite de la unción no tenía poder sobrenatural en sí mismo, sino que simbolizaba la santidad y la consagración a Dios, la sal, cuando se usa con propósito y fe, refleja nuestra obediencia a la voluntad divina.
Dios nos llama a usar los elementos de su creación para cumplir sus planes, y la sal es uno de esos elementos poderosos que se pueden usar tanto para preservar como para purificar. Aún más, la sal fue mencionada como parte de los sacrificios del templo, reforzando su conexión con la santidad y el compromiso espiritual. En Ezequiel 43, Dios ordena que el altar sea purificado con sal, y en Números 18, la sal es mencionado nuevamente como símbolo de la alianza duradera entre Dios y los sacerdotes. Esto confirma que el uso de la sal no es algo nuevo ni inventado por las tradiciones modernas, sino que tiene profundas raíces en las Escrituras como un medio para honrar y obedecer a Dios. Quienes ignoran el uso de la sal o la consideran supersticiosa, a menudo pierden la oportunidad de utilizar uno de los muchos recursos que Dios nos ha dado para combatir las fuerzas del mal. El enemigo siempre trata de distorsionar y corromper los símbolos y elementos que Dios creó para bien. A lo largo de la historia, Satanás ha tratado de convertir lo sagrado en algo malo. La sal, lamentablemente, no es una excepción a este intento de usurpación. En muchos lugares se ha asociado con prácticas esotéricas y ocultas, pero debemos recordar que el verdadero propósito de la sal es divino y sagrado. Además, la sal tiene un significado profundo en muchas culturas antiguas. Por ejemplo, en la antigua alianza entre amigos o familias, comer sal juntos era símbolo de fidelidad y lealtad. Era un pacto inquebrantable, y cualquiera que lo rompiera era visto como deshonroso. Esto refleja la idea de que la sal no solo preserva los alimentos, sino que también preserva las relaciones, alianzas y compromisos sagrados. Hay mucho que aprender y reflexionar sobre la sal y su uso en la guerra espiritual. Lo que Dios creó es bueno y tiene un propósito. Debemos utilizar estos recursos con sabiduría, discernimiento y obediencia a la voluntad de Dios. Nuestra fe siempre debe estar basada en la palabra de Dios y el poder de sus promesas. La sal es más que un elemento físico. Es un símbolo espiritual de nuestra alianza con Dios, nuestra pureza y nuestra lucha contra el mal. En Marcos 9, Jesús dice: «Tened sal en vosotros y vivid en paz unos con otros». Aquí, Él nos anima a mantener el espíritu de preservación y pureza en nuestras vidas, para que podamos vivir según los valores del reino de Dios. La sal que hay en nosotros debe ser un reflejo de nuestra fe, nuestro carácter y nuestra dedicación al Señor. Cuando usamos la sal correctamente, nos recuerda nuestra misión en este mundo: preservar la verdad, la justicia y la santidad en medio de la corrupción y el pecado. Ofreced una ofrenda de sal tomada de vuestras ofrendas de cereal. A cada ofrenda se le debe añadir una pizca de sal. Aquí, Dios ordena al hombre que espolvoree sal sobre todas las ofrendas. Cada oferta significa que no hay excepciones. La práctica de no olvidarse de utilizar sal en cada ofrenda resalta la perpetuidad de este mandamiento para los israelitas. La salazón de las ofrendas era obligatoria para purificar las impurezas. Este pasaje revela otra cualidad de la sal: la purificación. En los libros de Crónicas se dice: ¿no sabéis que Jehová, Dios de Israel, dio el reino de Israel a David y a su descendencia para siempre mediante un pacto de sal? Dios establece alianzas con los hombres utilizando herramientas sencillas y naturales como la sal. Este versículo muestra otra cualidad de la sal: el pacto eterno. Observamos tres atributos principales de la sal en la esfera espiritual: purificar, establecer un pacto y maldecir. Estas cualidades revelan la profundidad y el propósito divino en el uso de este mineral. Ahora reflexionemos un poco. ¿Por qué las brujas usan sal en la brujería?
utilizan precisamente este elemento porque son conscientes del atributo espiritual que representa la sal, sabiendo que es un mineral creado por Dios Todopoderoso, que trasciende los mundos material y espiritual y que fue dotado de estas tres autoridades específicas. Y si se usa contra Dios, puede causar un daño significativo. El enemigo ha tratado de hacer creer a los cristianos y al mundo entero que la sal es un instrumento del mal, utilizado solo por los brujos. Pero hoy comprenderás que la sal no es solo una herramienta oxidada utilizada en el Antiguo Testamento y olvidada hoy. Hoy sabréis que el pacto de la sal es eterno, y si los cristianos dejaron de usarlo fue porque fueron astutamente engañados. Hoy es el día en que le decimos basta a las mentiras, es el día de la verdad, gloria a Dios, la sal y la maldición. Al inicio de este estudio, vimos que la esposa de Lot fue convertida en una estatua de sal, evento relacionado con la destrucción de Sodoma y Gomorra. En Deuteronomio 29 se menciona: las generaciones futuras, vuestros hijos, que vendrán después de vosotros, y el extranjero que viene de tierra lejana, cuando vean las plagas de aquella tierra y las enfermedades con que Jehová la ha afligido, azufre y la sal quemará toda su tierra. No se sembrará, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, que el Señor destruyó en su ira y en su ira. El azufre y la sal son símbolos de maldiciones sobre la tierra, impidiendo el crecimiento de cualquier hierba. La sal, junto con el azufre, destruye. Ahora comprenda por qué los brujos usan sal. Lo que originalmente estaba destinado a la justicia, ahora se usa contra los hijos de Dios. Esto no se debe a que la sal sea mala, sino a que la abandonamos ante actos proféticos y los instrumentos que nos fueron dados. La sal es nuestra herencia. Si eres un genuino hijo de Dios, no debes temer al brujo que usa la sal contra tu hogar, trabajo o negocio. Tienes la autoridad para deshacer cualquier brujería y revocar maldiciones. En Sofonías 2 está escrito: por tanto, vivo yo, dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra, un campo de ortigas y un pozo de sal, y una desolación perpetua. El resto de mi pueblo los saqueará, y el resto de mi pueblo los poseerá. La sal está relacionada con Sodoma, Gomorra, Moab y Amón. Moab y Amón son hijos del incesto entre Lot y sus hijas, nacidos tras la destrucción de Sodoma y Gomorra. Este acto de depravación produjo dos pueblos malvados que continuamente guerreaban contra Israel. La perversión sexual trae maldiciones a generaciones. Muchos no entienden por qué sus familias enfrentan problemas como matrimonios fallidos o abusos. La raíz puede estar en los actos morales de los antepasados. Muchas veces no entendemos por qué surgen ciertos problemas en nuestras familias, por qué nuestros hijos no pueden tener un matrimonio exitoso, o por qué hay abusadores y víctimas en el entorno familiar, aunque seamos cristianos. Esta es, sin duda, una situación lamentable. La causa puede ser la degeneración heredada a través de los actos inmorales de nuestros antepasados. Para liberar a tus hijos de estas maldiciones, el versículo anterior de Sofonías ofrece una respuesta. Toma la sal consagrada a Dios y repite esta oración. Padre mío, Dios de Israel, gracias por encontrarme y darme tu palabra. Perdona los pecados de mi familia, de mis abuelos y de mis padres. Perdona la depravación sexual de mi familia. Hoy llevo la sal consagrada a tu altar y seco el mal que pesó sobre mi familia hasta hoy espolvoreo sal sobre mi vientre. La desolación ha dejado el lugar donde habitó el pecado de Sodoma y Gomorra. Desde este día abandonaré todo mal para que tu verdad, tu misericordia, y tu misericordia reine sobre mí y sobre mis generaciones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.
La sal es el único elemento en la Biblia que se usa tanto para bendecir como para maldecir. Es un arma de Dios heredada por sus hijos, pero el enemigo la usa contra nosotros. No tengas miedo. Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo podrá recuperarse? Ya no sirve para nada, excepto para ser arrojada y pisoteada por los hombres. En la Biblia, la sal aparece en contextos de maldición y bendición. El Salmo 107 dice, convirtió los ríos en desiertos, los manantiales de agua en tierra sedienta, y las tierras fértiles en salinas a causa de la maldad de los que allí habitaban. La sal marca la tierra árida como castigo por la maldad. Los cristianos rara vez usan sal para maldecir, lo cual es bueno porque se supone que debemos tener amor genuino. Sin embargo, un hijo de Dios debe saber cuándo usar sal para la guerra y cuándo para la paz. La sal es un arma de guerra y de paz. Aquí nos centramos en la sal como arma de guerra. Un ejército está hecho para proteger un país y será utilizado en el momento oportuno, cuando un invasor intente tomar el territorio por la fuerza. Mientras los invasores no intentan apoderarse del país, el ejército permanece en un estado pasivo, pero siempre preparado para la guerra. Desafortunadamente, en la guerra espiritual, el enemigo ya está atacando territorio cristiano y la sal debe usarse para maldecir al ejército enemigo. Toma la sal consagrada a Dios y espolvoréala en tu casa, barrio, ciudad. Ahora te invito a hacer esta oración con autoridad. Padre mío, Dios de Israel, en este día tomo la sal de la alianza y la esparzo por mi ciudad, casa, barrio, iglesia, y seco todas las obras del enemigo, toda hechicería, toda idolatría, todos los pactos que el hechicero y el mago han hecho a esta ciudad, y le doy un ultimátum al hechicero: si no se arrepiente de todo mal, él mismo caerá bajo la mano poderosa del Dios vivo. Ato al hombre fuerte en el nombre de Jesús y ato todo espíritu de venganza que quiera venir contra mí y los míos, y de hoy en adelante y para siempre nunca más se levantará el mal en esta ciudad. En el nombre de Jesús, así sea, y así se hará. La sal es poderosa. Eliseo fue al manantial de agua, echó en él sal y dijo: así dice el Señor, yo he purificado estas aguas. De aquí no habrá más muerte ni esterilidad. Este es el versículo más recordado sobre la sal. Eliseo, un hombre con doble porción del Espíritu, usó la sal que Dios le dio y sanó las aguas en el nombre del Señor. En Ezequiel 4 está escrito: cuando hayas terminado de hacer la expiación, ofrecerás un novillo sin defecto y un carnero sin defecto. Los sacerdotes rociarán sal sobre ellos y los ofrecerán en holocausto al Señor. Para honrar a Dios, no se puede reservar una parte para Dios y otra para otras actividades, como cocinar. Entiendan que cuando compren sal, esta debe ser destinada exclusivamente para el altar, así como dedican la sal comprada solo para el altar. Oh Dios, el recipiente que uses también debe ser dedicado. No busques una botella vieja en casa. Compra un recipiente nuevo y conságralo especialmente para honrar a Dios. Esta misma regla se aplica al petróleo. Muchas iglesias, al recibir diezmos y ofrendas, espolvorean sal sobre ellos y oran a Dios para que sean limpiados de toda impureza, como se explica en Levítico 2. Y, aunque no todas las iglesias practican este acto profético, hay personas que entienden que la obra de vuestras manos debe ser pura. Por eso, antes de dar el diezmo, lo purifican en casa utilizando la sal que fue consagrada para esta tarea. El pacto, como se menciona en Números 18, dice: todas las principales ofrendas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecen al Señor, te las he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo, por estatuto perpetuo.
Es un pacto de sal perpetuo delante de Jehová para ti y tu descendencia. Estamos leyendo la misma Biblia y dice, un pacto eterno de sal. El pacto de la sal sigue siendo válido hoy y continuará para aquellos que honran a Dios. Podrías pensar, pero eso fue para los israelitas. Pues os digo que sois un pámpano injertado bajo un mismo Padre, que da a los que lo buscan en las sagradas Escrituras. La sal, por sus cualidades como conservante, simboliza la durabilidad y la lealtad, lo eterno, y se utiliza como signo de alianza. La esencia de un pacto es que es perpetuo, y por lo tanto, la sal es un símbolo apropiado para ello. En Oriente, como la sal evitaba el deterioro, se convirtió en un símbolo de estabilidad y permanencia de la amistad. Según costumbres antiguas, se establecía un vínculo de amistad al comer sal. Al tomar sal y añadirla a una comida compartida entre dos personas, se garantizaba una amistad duradera, una promesa de fidelidad perpetua, asegurando la solidaridad continua de las partes implicadas. Dos personas que comparten una comida sazonada con sal se comprometen a no traicionarse ni hacerse daño. Se decía que cada vez que alguien comía sal de hombre, se hacían amigos para toda la vida. El Eterno quería que cada sacrificio fuera un recordatorio de la relación con Él. Cuando se hacían pactos, las partes a menudo comían alimentos juntos, incluida la sal, lo que denotaba lealtad y fidelidad perpetua al pacto celebrado. Por tanto, se entendió que un pacto de sal debía cumplirse sin falta. Números 18 menciona que el incumplimiento o la traición del pacto de la sal a menudo era castigado con la muerte. Una vez, un historiador estadounidense estaba investigando en una ciudad de Medio Oriente y sin darse cuenta cayó la noche. Sabiendo lo peligrosos que eran esos caminos por la noche, decidió acercarse a una de las tiendas que había en el camino. Es probable que esta tienda perteneciera a personas que robaban a los viajeros que se perdían, pero a él no le importaba. La noche era fría y el peligro acechaba. El americano, acercándose a la tienda, habló con el dueño diciéndole que la ciudad a la que se dirigía aún estaba lejos y que era muy peligroso continuar por el camino de noche, ya que podría perderse o, peor aún, ser atacado. El hombre que estaba en la tienda le dijo, ¿no sabes que soy un ladrón? ¿Cómo sabes que no te mataré ni te robaré? Sí, sé que eres un ladrón, respondió el viajero, pero haré contigo un pacto de sal. Entonces el ladrón respondió, ven, pasa bendito del Señor y siéntate. El ladrón puso pan en la mesa, lo sazonó con sal y ambos comieron. A la mañana siguiente, el americano se levantó y el ladrón estaba de guardia en la tienda, cuidando las pertenencias de su huésped. El ladrón contó las pertenencias del viajero y amablemente se las devolvió todas. El estadounidense subió a su vehículo y continuó su viaje escoltado por el ladrón, quien lo acompañó y protegió hasta la ciudad de destino. El ladrón sabía que hacer un pacto de sal con un hombre es un servicio a Dios, y lo honraría hasta el día de su muerte. El pacto de la sal en Oriente sigue vigente hoy y es un acuerdo mutuo que se mantiene hasta el fin de los tiempos, incluso después de la muerte de uno de los pactantes. Un comerciante va al campo a comprar 100 ovejas, pero al llegar se da cuenta que el pastor tenía 300 ovejas y quería venderlas todas. El comerciante se da cuenta de que no tiene suficiente dinero para comprarlos todos. Entonces el pastor le dice, hagamos un pacto de sal con la promesa de que te daré las 300 ovejas y tú, dentro de 60 días, me pagarás las 200 restantes. Ambos aceptan y comen una comida sazonada con sal. El comerciante se lleva las 300 ovejas. 30 días después, el comerciante muere, pero su hijo estaba al tanto del pacto que su padre había hecho con el pastor. El día 60, el hijo del comerciante honra el pacto que su padre hizo con el pastor
y paga el resto del dinero adeudado. Quiero que entendáis esto claramente. La alianza de la sal es un compromiso mutuo entre Dios y el hombre, una relación equilibrada. No puedes decirle al Señor que estás haciendo un pacto con Él y luego vivir como quieras. Dios honra a quienes lo honran. Su promesa es que será tuyo hijo y tú su padre. Sin embargo, hay que recordar los mandamientos de su Dios. En Éxodo 20 se habla del Valle de la Sal, donde la victoria es de quienes luchan por su bendición. Según 2 Samuel, David se hizo famoso cuando regresó de derrotar a 18,000 arameos en el Valle de la Sal. Él mismo mató a 10,000 en el mismo valle, y así continuó la batalla, llamándose con el nombre que conserva hasta el día de hoy. Amasías reunió a su pueblo y fue al Valle de la Sal, donde mató a 10,000 hombres de Seir. El Valle de la Sal es donde los israelitas derrotaron a sus enemigos en 2 ocasiones. La primera fue la victoria de David sobre los 18,000 arameos. Los estudiosos no pueden localizar exactamente el lugar descrito, pero Samuel nos dice que allí David fue exaltado por su pueblo por lograr una victoria inusual en las guerras. ¡Qué batalla tan difícil le esperaba a David, con tantos enemigos contra él y un ejército que superaba en número a los israelitas! Pero tal vez Dios estaba con él. De hecho, David logró la victoria en el Valle Salado, derrotando a los 18,000 soldados. Quiero explicar algo sobre esta breve historia. Si no peleas tus batallas, no ganarás. Muchos de nosotros crecimos con la frase «Dios pelea nuestras batallas». Pero esto es una verdad a medias. Dios ganó la guerra, ya todo está hecho, pero debes pelear tus propias batallas y luchar por tus bendiciones. Es un mal hábito que han adquirido los cristianos modernos, el de simplemente orar y llorar. Permítanme decir que Jesús es el Verbo hecho carne, y sus palabras fueron acompañadas de acción. ¿Se dedicó solo a orar? Ciertamente no. El maestro, como David, sabía que las batallas se enfrentan poniendo en práctica la fe profesada. Sí, es un hecho que debemos orar, ayunar y alabar, pero también hay un tiempo para poner en práctica lo que creemos en nuestro corazón. Para los israelitas, la sal es muy importante. Con la sal quedó sellado el pacto de Dios con el hombre en el pensamiento y la mente de Dios. Todo lo que existe comenzó como un concepto, una idea en el ámbito espiritual, antes de manifestarse en el físico. De la misma manera que el pensamiento de Dios creó las plantas y todo lo que vemos, lo espiritual precede a lo material. Por tanto, las plantas, aunque materiales en su manifestación, tienen un origen espiritual, y el mismo principio se aplica a muchos otros aspectos de la creación. Entonces, volviendo al ejemplo de Jesús curando al ciego con barro y saliva, esto demuestra que los actos físicos pueden tener una profundidad espiritual. Cuando Jesús hizo esto, no solo realizó una curación física, sino que también mostró que lo material y lo espiritual están interconectados. El uso de elementos físicos como la sal, el aceite o incluso la tierra en el caso de Jesús, tiene un profundo significado espiritual. Jesús usó lo que parecía ser un acto simple, hacer arcilla y aplicarla en los ojos de un ciego, para demostrar la gloria de Dios y el poder de lo espiritual sobre lo material. Nos dio un ejemplo de cómo lo físico puede ser vehículo de lo espiritual, de la misma manera que las prácticas mencionadas anteriormente, como el pacto de la sal, conectan estos dos mundos. Este concepto de conexión entre lo espiritual y lo material es algo que debemos tener en cuenta en nuestra vida diaria. Las bendiciones que buscamos, las victorias que deseamos e incluso los milagros que esperamos a menudo requieren de nosotros no solo fe, sino también acción física. La sal,
como símbolo de un pacto perpetuo con Dios, sirve como recordatorio de que debemos actuar en nuestro mundo físico con reverencia por lo espiritual. Así como la sal preserva, nuestra fe y nuestras acciones deben preservar nuestro pacto con Dios, asegurando que vivamos de acuerdo con sus principios. Sin embargo, es importante recordar que la acción física por sí sola no es suficiente. Debe ir acompañado de una intención espiritual pura y de una vida dedicada a Dios. No podemos simplemente realizar actos rituales sin comprender su significado o sin tener un corazón para el Señor. Todo lo que hagamos, ya sea usar sal para purificación, ungir con aceite o cualquier otro acto profético, debe hacerse con la intención de honrar a Dios y mantener el pacto que tenemos con Él. El uso de elementos como la sal y el aceite en las prácticas espirituales, así como la importancia de la acción junto con la fe, son poderosos recordatorios de que vivimos en un mundo donde lo espiritual y lo material están estrechamente vinculados. Al honrar a Dios con nuestras acciones físicas, estamos reconociendo y respetando esta conexión, manteniendo viva nuestra alianza con Él. Que siempre recordemos que así como la sal es símbolo de preservación y lealtad, nuestra vida de fe debe ser de compromiso continuo y buscar la santidad. Antes de formarte en el vientre, ya te conocía, y antes de que nacieras te consagré. Jesús es el Espíritu encarnado, y cuando trasladamos lo espiritual al mundo material es cuando ocurren los milagros. La sal es solo sal hasta que se une con lo espiritual, y en lo espiritual se convierte en pacto, purificación y bendición. El mismo Jesús unió lo espiritual con lo físico cuando, escupiendo en la tierra, hizo barro con su saliva y la aplicó en los ojos de un ciego. La tierra, por sí misma, es solo tierra, pero del polvo de la tierra fue creado el hombre. La saliva es solo saliva, pero también es agua, y el agua fue creada para dar vida. Jesús, con su autoridad, lo reconoció y unió lo espiritual con lo material para provocar un milagro. Sin embargo, hay un punto clave en este evento, y se encuentra en Juan 9. Jesús le dijo al hombre que fuera a lavarse en el estanque de Siloé, que significa enviado. El hombre obedeció, fue a lavarse y volvió viendo. La acción completó el milagro, la obediencia y la actitud generaron la bendición. La sal se ha utilizado como herramienta de guerra desde los tiempos del Antiguo Testamento, representando el pacto entre Dios y David. Se utilizaba para purificar las ofrendas y condenar los lugares marcados por el pecado. Simbólicamente, la sal representa lo eterno. Se utiliza para purificar, maldecir y establecer alianzas. Su manipulación debe ser cuidadosa y pura, desde la compra hasta la consagración, utilizando utensilios nuevos, dedicados únicamente a este fin. Al emplear la sal, el creyente debe dedicarse a Dios y vivir como un verdadero hijo de fe. La sal se utiliza en zonas afectadas por maldiciones, como las provocadas por la brujería, el pecado y la maldad humana, en lugares donde los espíritus malignos se niegan a salir. Durante su uso se debe orar e interceder, frenando cualquier espíritu de venganza. Además, la sal se aplica para eliminar maldiciones de corrupción que se transmiten de generación en generación, espolvoreándose sobre el vientre y renunciando a cualquier vínculo ancestral. También se debe colocar sobre los diezmos y ofrendas presentadas en el altar, orando por su purificación. En los hogares y lugares consagrados se espolvorea sal para afirmar que están protegidos por la gracia divina y que ningún espíritu maligno o hechizo tiene poder sobre ellos. En las culturas orientales, la sal simboliza un compromiso mutuo de no traicionar ni causar daño, estableciendo un vínculo de confianza y lealtad eterna. Sin embargo, la sal no tendrá ningún efecto sin fe y compromiso con Dios. Una última advertencia. ¿Alguna vez
¿Has oído hablar de la serpiente de bronce que Dios le ordenó a Moisés que hiciera en Números 21? Después de dejar el monte Horeb, camino al Mar Rojo, el pueblo se desanimó y habló contra Dios y contra Moisés, preguntando por qué los habían sacado de Egipto para morir en el desierto. Se quejaban de la falta de pan y de agua, despreciando la comida que recibían. Entonces Dios envió serpientes venenosas para castigarlos, y muchos israelitas murieron. El pueblo arrepentido acudió a Moisés y le pidió que orara a Dios para que quitara las serpientes. Moisés oró, y Dios le dijo que hiciera una serpiente de bronce y la colocara en un asta. Cualquiera que fuera mordido y mirara a la serpiente viviría. Moisés siguió las instrucciones y todo el que miraba la serpiente de bronce quedaba sano. Dios fue misericordioso con su pueblo, proporcionándole un instrumento visible para que pudieran salvarse del veneno. Pero la historia no termina ahí. Más tarde, el pueblo de Dios volvió a corromperse. En 2 Reyes 18, el rey Ezequías quitó los altares idólatras, destruyó las piedras sagradas, cortó los postes sagrados y rompió la serpiente de bronce que Moisés había hecho. Esto se debe a que, hasta ese momento, los israelitas le quemaban incienso y la llamaban Neustán. Ezequías destruyó la serpiente porque el pueblo de Israel olvidó que el milagro vino de Dios, no de una estatua. Lo mismo ocurre con la sal. Debe ser vista como un instrumento al servicio de los hijos de Dios, y no venerada ni utilizada frívolamente. La sal es un medio para manifestar la autoridad de Dios. Sea correcto, sea un servidor fiel y no cometa el mismo error que los israelitas. Usa las herramientas de Dios correctamente y siempre tendrás el favor de tu Padre Celestial. Sea bendecido. Las bendiciones no residen en las quejas, el duelo o la autocompasión. Eres un guerrero en tiempos de guerra y el único objetivo es avanzar. No hay vuelta atrás. Un cristiano nunca retrocede. Es fiel a su Dios en las buenas y en las malas. La fe nunca debe debilitarse. Si eres cristiano, vive de forma sobrenatural. Si el poder espiritual de la sal en la Biblia te sorprendió, imagina lo que descubrirás en el video en tu pantalla. Haz clic y descubre lo que dice la Biblia sobre los tatuajes. Deja tu opinión sobre el tema del video en los comentarios, siempre respetando las opiniones de los demás. Espero que te haya gustado el video. Si este contenido fue valioso para ti, te pido que me apoyes suscribiéndote para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Comparte este video con familiares y amigos, dale me gusta y deja tu opinión en los comentarios. Esto ayuda a que el video llegue a más personas. Juntos podemos iluminar más mentes y ampliar nuestra comprensión. Gracias por estar aquí y que Dios los bendiga.